qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido. De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. No hay forma. Ya casi llega. Espera tener esta vista, Lara. Toma mi mano. Gracias. Mira eso. Es increíble. Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. Bueno, ya empezamos. El rastro Ascensión. conduce hacia arriba en la montaña. Llega a la cima de la Tenemos una buena montaña. vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Vamos a ver si me explican un poco los controles porque hace tiempo bastante que terminamos el primero y no jugamos más. Debemos seguir adelante. Oye, aún si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. Bueno, vamos a apretar E para agarrar. Eso estuvo cerca. Nos desplazamos así. ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? Muros que puedes trepar. ¡Ahí! Bueno, de esto sí me acuerdo. ¡Debo saltar al otro lado! Sí. Bien. Ahora toma mi mano. ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarlo. No está mal. Si el clima cambia, podremos refugiarnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida. Esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios, donde lo haría. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima.
¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. Claro. ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Vaya! ¡Yo hielo suelto acá arriba! Mala señal. Podemos hacerlo, Jonah. Quédate conmigo. ¡Oh, mierda! ¡Eso estuvo cerca! No. Jonah, resiste. ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? Puedo hacerlo. Supongo que sí. Pero no sé si Jonah llega. ¡Mierda! No creo que logre hacer ese salto. Quédate ahí. Anclaré una cuerda en la cima para ti. Muy bien, te daré más cuerda. Si lo logras, Lara, no puedes. Jonah, lo hicimos. Veo las ruinas. Ay, Dios. ¡Te tengo! Otra vez con el tema de las tormentas, no me jodas. ¿Sí? ¡Aguanta, te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! Bien, aquí va. ¡Demonios! ¡No puedo resistir mucho más! Aguanta, aguanta. No estoy, pero ni cerca. ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡La cuerda se resbala! Una más, una más. ¡Trepa! ¡Oh, mierda! ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! Bueno, vamos a ver. Esta avalancha me recuerda mucho al primero. Pero más que avalancha es cuando había caído el avión.
2 semanas atrás. La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen, vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. Siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías compañía. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? Claro que no. ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No, estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero Ana tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. En una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es
solo la milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted. Eres un maldito. Deberían estar disparándonos. ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda, mierda! Frontera noroeste de Siria. No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Bueno, ya empezamos con los golpes y todo lo demás. La tumba perdida. Busca ruinas. A ver, el mapita está por acá. No creo que encontremos nada interesante de momento porque nos faltarían muchas cosas. Prácticamente todo. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. Hay algo aquí. Un icono religioso, detallado y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, del siglo X tal vez. Concuerda con la leyenda del profeta. Bueno, entonces estamos cerca. Vamos a ir despacito para no caernos acá. Y como no tengo mapa, seguramente no me sale nada. Bueno, pues me sale un resumen de la región. Desafíos completados no tenemos. Reliquia 1 de 2. Documentos 4. Murales 5. Y alijos de moneda 3. De momento no sabemos para qué sirve cada cosa. Lo habré encontrado finalmente. Tampoco es que me alumbra mucho esto, ¿no? Increíble. Es una especie de marca. No consigo entender la traducción. Pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Mapa actualizado. Monolito descubierto. Explora la cámara de los murales. A ver, ¿qué? Mapa actualizado me dijo. No veo nada igual. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla, muerto injustamente a manos de la Orden de la Trinidad. Lee las inscripciones en las paredes para aumentar la habilidad de lenguaje. Bien, aparece aquí haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. Bueno, estamos aumentando el griego. Llevó a sus seguidores por el desierto, al oasis. Griego nivel 1.
Pero había uno más todavía. ¿Eh? Bien, vamos. Constantine quiere entrar a la tumba antes del anochecer. Buscan la tumba. Tengo que encontrarla antes que ellos. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero. Los convenció para bajar las armas. Mi griego necesita práctica, pero apunta a algo oculto. Cerca. Voy a marcar. Bueno, a ver, guía del jugador. Marca cualquier objeto del mapa con una guía del jugador. La guía aparecerá en el mundo como un rayo de luz azul cuando se use el instinto de supervivencia. Y a ver, guía del jugador, pero lo tenemos acá nomás igual, ¿no? Monedas antiguas. Puedes intercambiar monedas antiguas por mejoras y equipo. Una entrada secreta. Es increíble. Ojalá papá pudiera ver esto. Guía de objetivos. Tenemos que ir hasta allá. Esto sigue siendo igual. Ay, no. Ya están aquí. Tengo que entrar. La orden Bueno, tenemos que ir ahí, pero no creo que haya nada por acá, ¿no? Descanso hasta que los confrontaron en el oasis oculto. Una entrada. Diablos. Vamos. Me esperaba algo parecido. Bueno, o apuramos la marcha o me comen los bichos. La tumba del profeta. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Ya no son los Solaris, sino la Orden de la Trinidad. La Orden de la Trinidad recibió información de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba en un oasis en las afueras de Berea. Lo más terrible es que, aunque pensamos que construían la tumba de su líder, la Trinidad ahora cree que sigue con vida. Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales, atrayendo a más de ellos cada día con cuentos sobre cómo venció a la muerte. Es un hereje mentiroso que se atribuye milagros que solo pueden venir de Dios. Juraste que estaba muerto. ¿Es que nos fallaste?
El profeta, muerto a manos de la Orden de la Trinidad. Don de la caridad. Busca premios dentro de los contenedores. Acá tenemos... Bala infinita, creo, ¿no? Estuvo cerca. Están usando explosivos para entrar. Esto se puede romper, ¿no? Creo que lo hizo al revés, ¿no? Tendría que haber tirado el tiro primero acá y después subir el nivel del agua. Mala señal. Increíble. Lo logramos, papá. Bueno, y ahora tenemos que ir hasta ahí. Tengo que llegar más arriba. Tal vez si subo el nivel de agua. Esa compuerta detiene el agua. Podré levantarla. Ahí hay algo. Tenemos que ir explorando un poco también. Otro símbolo religioso. Pero este es simple y está hecho a mano. El profeta debió juntar seguidores de todas partes. Por acá no hay nada, ¿no? Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra. El caballero de la muerte.
Acá, la muerte del profeta, digo. Y acá hay otro alijo, ¿no? Más monedas. Vamos a ir buscando tesoros. Acá hay algo brillante también. A ver, si vemos el mapita, tenemos murales 5 en 5, 3 en 3. Documentos nos quedan 2. Y desafío completado es... No sé si lo vamos a poder completar. Pero nos quedarían 2 documentos. Yo creo que para eso necesito un arco, ¿no? Que no tenemos. Un mapa. Mapa de archivista. Los mapas de archivista revelan las ubicaciones de documentos, reliquias y murales en el mapa. Muy bueno. Me faltaría reliquias. ¿A dónde está esa reliquia? Ahí está por arriba. Más o menos acá está, ¿no? La vi. Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. Localizamos la tumba del profeta. Unos lunáticos vestidos con su librea nos atacaron en el camino, pero fueron superados con facilidad. Dejamos que uno huyera y lo seguimos de vuelta al oasis. No importa si el profeta escapó a la muerte o si ahora otro viste sus ropas. Todos morirán. Y finalmente será una tumba. Están a punto de entrar. Bueno, y me quedaría una reliquia que estaría por acá, guía del jugador. Para no perderme, estaría justamente donde tenemos que ir. Vamos a ir viendo que no haya ninguna trampita por acá, como esta. Y como esa. Primero esto. Señor, los últimos de los seguidores del profeta se encerraron dentro de la tumba. Acampamos a la entrada y ahora nos preparamos para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que cerraran las puertas y debo admitir que tiene un parecido asombroso. Pero es imposible. No importa, todos habrán muerto antes del amanecer. La orden de la Trinidad hará que su herejía termine aquí. A las puertas. Bueno, a ver. Tengo Esto. que subir el nivel. Tirar esto. Primero y principal. Bueno, tendría que subir acá. Ya subimos un poco el nivel. Y ahora me quedaría a ver la compuerta, ¿no?
Y acá tendremos la tumba del profeta, supuestamente. Te encontré. Vacía. Está vacía. No. No. ¿De qué me perdí? ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. Ábranlo. Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar. Escucha, estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. ¡Abajo! Bueno, y ahora a correr. ¿Qué es esto? Mansión Croft. Jonah, Lara, hay tanto que debo decirte, Jonah. ¿hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme.
¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. No me importa si es real. Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cavó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora, es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por 5 minutos, quizá lo notarías. Jonah. Detenerlo. Mierda, Lara. ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. Bueno, si quiere acompañarla, sí. Noroeste de Siberia. Lara, ¿me estás escuchando? Encontré un refugio. ¡Jonah! Jonah, si puedes escucharme, vuelve. Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio. Una bienvenida fría. Busca dónde refugiarte. Sigue adelante. Vamos, puedes hacerlo.
Muévete. Un campamento viejo. Bien. Bien. Vamos a encender una fogata. Bien, esto podría funcionar. Esto no durará toda la noche. Debo reunir más. Está seco. Puedo quemarlo. Espero. Recursos de fabricación. Cosecha plantas y despelleja animales para fabricar Quizá haya algo que pueda usar. recursos, ¿no? Aparecieron lobos y me hacen recordar a la mala experiencia que tuve con los lobos en el primer juego. Muévete, demonios. Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose, pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien, la Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar Mejoras de arma. Usa el menú de armas para mejorar tu arco. Bueno, prácticamente el menú de... Es como si prácticamente mirara igual un que el antiguo primer adversario a juego. los ojos. Quiere derribarme. Que permanezca tendida y espere mi final. A Pero ver no qué lo tenemos haré. por acá. No puedo. Hay algo aquí. Debe Eh, haberlo. el daño. De lo contrario, la Trinidad no estaría en este Y infierno esto, congelado. Solo espero que cambio yo de esté armas. Cambia entre varias Quería armas del encontrar mismo una tipo forma de usando el menú de regresar. armas. No, Cada una no tiene podía estadísticas arriesgarme a que me y mejoras acompañara. únicas que ofrecen distintas no de sensaciones nuevo. de El combate. dolor de perderlo. No podría soportarlo. Este es mi camino. Y solo mío. Y acá tenemos varios atuendos, ¿no? Gavilán, a ver. Guardián inmortal. ¿Qué tienen? Tienen mejoras, ¿no? Mejora de atuendo. Reduce el daño del prop del fuego griego. Mejora de atuendo. Posibilidad de saquear recursos exóticos de un animal común. Mejora de atuendo. En ocasiones disparar flechas no reducirá el conteo de munición disponible. Chaqueta de expedición, ninguna mejora. Aumenta la capacidad de carga de toda la munición especial. Son parecidos, ¿no? Esta tiene la mejora. Disparar balas o cartuchos en ocasiones no reduce la cantidad de munición disponible. Reduce el retraso antes de que la salud empiece a regenerarse luego de recibir daño. Posibilidad de no consumir recursos con la sanación manual. Mejora de atuendo, más daño cuerpo a cuerpo. Mejora de atuendo, radio aumentado. Radio aumentado del daño de área de la flecha explosiva.
No sé, la verdad que qué es lo que podría convenir de momento. Creo que vamos a llevar este para que nos den recursos exóticos de un animal común, creo, ¿no? De momento ese tenemos un punto de habilidad también. Y vamos a ver sobreviviente como el anterior. Vamos a primero hacer todo esto. Fabricación rápida. Combatiente habilidoso. Bombas incendiarias. 10 ligeros. Aterriza de alturas considerables sin daño. Aprendiz entusiasta. Gana experiencia adicional de los alijos de supervivencia. Documento, reliquias y desafío. Venga, para acá. Nos va a dar más puntos de experiencia. Lazos de sangre desbloqueados. Se desbloqueó el contenido descargable del lazo de sangre y está disponible en el menú principal. Continuar. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos varias cositas, ¿no? De momento no tenemos el mapa revelado. Cacería. Mata y despelleja animales para conseguir recursos para fabricar equipo y atuendos. Acá hay algo que está brillando, debe ser un alijo. Ahí. Qué malo que soy con el arco. Mongolas. La Trinidad. Están aquí. Perdón, animalito, pero... ¿Me escuchan? Ay, mierda. ¿Qué diablos fue eso? Eso fue un ruido, ¿un oso? ¿En serio? Nieve profunda. La nieve retrasa el movimiento y limita algunas acciones. Equipo de exploración, aquí el vigía. Por favor, respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos interferencia en la última transmisión. Era un oso, ¿en serio? ¡Ole! Yo creo que por esto me decían lo de la nieve profunda. F cuerpo a cuerpo, bueno. Me puede llegar a matar si no le pego. ¡Ole! Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que deberías ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder.
que cubrir esta herida. Ecos del pasado. Junta recursos y sana la herida. Recursos curativos. Consigue hierbas y tela para crear un bálsamo curativo. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Qué demonios hace la Trinidad en ese lugar? Con eso bastará. Mantén presionado B para curar. Bueno, ahora tenemos un tipo de curación. Más ruinas mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso. Encuentra una forma de derrotar al oso. Estos hongos son amanitas tóxicas. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Usa los hongos para fabricar flechas venenosas. Bueno, le vamos a llenar de veneno al oso. Resto. Usa resto para mejorar armas en los campamentos y fabricar objetos portátiles destructivos. ¿Esto qué es? Mapa actualizado. Estos símbolos parecen... No es posible traducirlo. Pero si me actualizó el mapa... Estos son los alijos que juntamos ya. Dijo que me actualizó el mapa, pero no veo nada. Creo que ya está, ¿no? Quizá pueda hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Vuelve al campamento para mejorar las flechas. Más que mejorar, tenemos que crear... las flechas de veneno. Usa el menú inventario para fabricar flechas envenenadas. A ver acá. Y munición. Y crear. Armas. Tenemos una mejora, ¿no? Tiempo de tensión. Y habilidades. Nos vamos a venir a superviviente. Usa instinto de supervivencia para encontrar objetos de desafío más fácilmente. Ojo para los detalles. Debo descansar. ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! No intentes amenazarme. Después de todo lo que... ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que te detengas. Que seas mi papá otra vez. Sofía, sigue adelante.
nuestros! ¡Son nuestros! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Síganla! Bueno, esta es la Trinidad. Y están cazando a los nativos. ¿Me vieron? Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Debe estar cerca. Cambio. Todavía hay interferencia. Quédense cerca. Tenemos que encontrarlos antes de que organicen otro ataque. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar el equipo de exploración. Bueno, vamos a agarrar un poco más de flechas y ahora nos han jodido un poco la existencia de la Trinidad. ¡Mierda! Avisen a todos. Los lugareños colocaron trampas en el terreno. Probablemente planearon nuestra búsqueda. Maldita sea. Vamos a tener que venir de la altura, escondernos y tirarle flechas, ¿no? No le voy a tirar las de veneno para no gastarlas, pero... Con ese no llego. A todos los equipos, manténganse alerta. Los lugareños colocaron trampas en el bosque. Desafío completado. Bueno, y acá esto no lo puedo romper, ¿no? No. Acá hay una mochila. Mapa actualizado. Y ahora, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué se me actualizó? Un alijo por acá. Una cueva por acá. Un baúl por acá. Vamos a ir al alijo, ¿no? Y acá tenemos cueva y cueva que no vamos a poder entrar seguramente. Atención, no pudimos restablecer el enlace. Esperen interferencia en todas las transmisiones. ¡No!
¿Por qué no se agarró? ¿En serio? Estos símbolos parecen mongoles, pero no puedo leerlos. Falta alguien por acá. Aún no encontramos al equipo de exploración perdido. Sigue siendo nuestro objetivo principal. Todos alerta. Nos estamos preparando. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Konstantin les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo eran palabras. Esto es algo más, es la verdad. Yo era un hombre destruido, pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio un propósito. Nos espera un mundo nuevo. Incluso los que no creen tendrán una función. Bueno, faltarían... Antes de que viniera esta gente a molestar, nuestra tarea era enfrentarnos al oso. Así que vamos a ir a buscar a ese oso. Sigue aquí. Está en la cueva, ¿no? Sí. Pero vamos a ver si está en medio camino. Porque capaz que vamos en sí y lo encontramos por acá. No hay espacio para luchar. Tengo que hacerlo salir. Tiempo. Lo envenenamos, pero no sé si me da. Si no... Ojito, hay que envenenarlo. Piel de oso. Usa pieles de oso para fabricar equipo avanzado, elaborar atuendos especiales y mejorar armas en los campamentos. Bueno, solamente uno me dio. Me podría haber dado un doble, ¿no? Porque supuestamente llevamos un atuendo que nos beneficia un poco. Pieza de pistola semiautomática, una de 4. Fuerza, baúles para descubrir piezas de arma y herramientas de mejora. Reúne todas las piezas de un arma para desbloquearla en los campamentos. Aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Mis hermanos fueron asesinados uno a uno en los últimos días. Los seguidores del hereje murieron por cientos, pero al final salieron victoriosos. Sellé la tumba tan bien como fue posible y les dije a los hombres de la aldea cercana que el profeta finalmente había muerto.
Les hice una sutil amenaza de que el lugar debe permanecer escondido. No sé si el profeta sobrevivió, pero seguiré su rastro. Nadie escapa de la Orden de la Trinidad. Bueno. Vamos a romper esto. Sigue el camino mongol y busca señales de la ciudad perdida. Me lo esperaba. ¡Maldición! Bueno, por acá. Mira. Miren. Y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Bueno, encontramos... un artefacto sin querer. Vamos por acá. Mierda, va a estar fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Inspecciona para encontrar información oculta. Esta era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Y ahora lo que queda es nadar. Nadar más rápidos. Sí. Acá tenemos algo. Creo que nada más, ¿no? Tumba de desafío opcional cercana para explora para encontrar la entrada. Ya empezamos con las tumbas. Una galera de guerra bizantina. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es mongol, pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver para que nos dé algún premio o algo. Nave de hielo, tumba de desafío opcional. El María Adula está encallado. El hielo cedió y la quilla se partió en dos. No importa. Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad y estuvimos guardando comida y suministros mientras los marineros pasaban hambre. Todavía no lo saben, pero darán sus vidas por la causa. Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas y continuaremos andando. Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur, oímos música. Ese será nuestro primer destino.
Pero primero debo descansar. El frío me cala los huesos. Y estoy cansado. Solo un rato. ¿Será que ese rato me quedó en solo un rato nada más? Sí, lo logré. Bueno, por acá hay otro. Tiene que haber una forma de moverlo. Este va a estar más complicado seguramente. ¿No llegó a golpear? Ahora sí. Creo que no había llegado a golpear en la anterior. Ahora tengo que ver qué hay ahí. O lo habré hecho mal. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban tantas riquezas? Ya está. Moriremos aquí. Gracias a Carl Aldous y la locura de la Orden de la Trinidad. Mi barco jamás volverá a ver el agua. Entramos al mar glacial en pleno invierno. Habría dado la vuelta, pero Carl Aldous no quería abandonar este profeta. Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control. Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos, hasta que ya no pudimos seguir. Luego hizo que mi tripulación construyera trineos y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra. Negarnos habría significado la muerte y la excomunión. Pero de todas formas nos esperaba la muerte. Me aseguraré de que muera aquí con nosotros. Guardé un poco de veneno en caso de que tomaran el barco. Ahora tiene otro uso. Acá tenemos un mapa. Un mapa actualizado. Juntamos las flechas estas. Vamos a ver qué nos faltarían. Reliquias. Una de 3. Documentos 3 de 4 y tumbas completadas, que ahora nos va a marcar una de una, ¿no? Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Habilidad nueva dominada. Habilidades antiguas. Disparan rápidamente hasta 2 flechas sucesivas sin el retraso de tener que sacarlas de la aljaba. Dispara rápido flechas de fuego presionando y soltando rápidamente después de tirar la primera flecha. Tumba completada, nave de hielo. A
ver, vamos a ir por la reliquia esta. Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso. Inspecciona esto para encontrar información oculta. A ver. Este retrato fue destruido. Al parecer era del profeta. Seguramente tenían que ocultar su fe. Y tenemos otro artefacto por acá, creo, ¿no? Bueno, siempre se puede volver. Porque creo que no es por acá, ¿no? Es por en el otro campamento. Acá puede ser que tengamos un documento, ¿no? El profeta fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la Trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome. Cruzó el territorio házaro y atravesó la cordillera del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio, pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fueran su lengua madre. Y era el profeta. Vamos a ver. Necesito irme a este campamento. Instalaciones soviéticas. No soy tu enemiga. Eso está por verse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días, cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué? Ya se fue. Descubriste un campamento nuevo. Bueno, primero vamos a venir a dónde estaba la reliquia esa que nos dejamos. Creo que estaba por acá. Vamos a hacer esto primero antes de que me olvide. Creo que era por acá, si no recuerdo mal. A ver. A nadar.
Pero no sería por acá. Debe ser un lugar que no fuimos. Un paisa. Una especie de pasaporte. Quien quiera que portara esto hablaba con la autoridad del Imperio Mongol. Dice, por el poder del cielo eterno, la orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de cometer una ofensa. Bueno, Mongol, nivel 1. Dominio del lenguaje aumentado. Y vamos a ver acá si nos faltaría algo. 100% tenemos por acá. Acá me quedó... Ay, que hay cositas por acá que nos dejamos. Un montón nos dejamos por acá. Y más por acá también, creo, ¿no? 60 y pico. Nos faltaría el desafío acá. Vamos a venir acá al campamento. Viajes disponibles 2 nada más. Acá no me permite ir, ¿no? A Siria. A Siria no podemos ir. Refugio en las tierras salvajes. Vamos a venir acá porque acá nos dejamos un montón de cosas. Vamos a ver. Tierras salvajes de Siberia. Bueno, acá tenemos un documento. Primero y principal está por acá nomás. Ya cruzó las tierras de la Rus. No logro quitarme la sensación de que me está provocando, esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Svetloyar. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé a la orilla del lago, donde un joven que portaba una versión burda del icono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo, y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Bueno, vamos a ir agarrando más o menos lo que podamos porque seguramente hay unas cuevas que no las podemos romper con el arco. Durante un año cabalgué con un ejército de mongoles, como enviado de la Orden de la Trinidad. Sukhan es un gran señor de la guerra, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, los ayudé a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes, todo en búsqueda del profeta. La masacre de la Rus no fue en vano, pues entre los despojos por fin encontramos el mapa. Y ahora, esta misma mañana, luego de una temporada en las montañas, vimos edificios levantándose en el verde valle rodeado por hielo. Encontramos Kitesh. Le cuento al Khan de las riquezas que lo esperan, y eso lo motiva. Pero la verdadera victoria será para Dios. Cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra, por fin, la fuente divina será nuestra. El premio espera voces de la invasión. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Y esta calavera? Estas reliquias no las podemos juntar porque están en la cueva. Podría ser o podría ser que no. Acá hay otra cueva, ¿no? Una cueva, segunda cueva.
Magnesita. Barreras de impacto. Usa armas de fuego o explosivo para destruir barreras de impacto. Así que de momento esta no se puede. Vamos a ir a la otra. Ahí casi, ¿eh? Una corona de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo pudo terminar aquí? Alguien la tenía puesta cuando lo mataron. Bueno, este documento seguramente hay una cueva por acá. Está por acá, ¿no? Pero vamos a ver si me permite. El tema de la cueva es complicado porque me van a aparecer lobos seguramente. Bueno, puede aparecer cualquier cosa, ¿no? Lobos, osos. El lunático sigue avanzando. No sé cuál es su motivación. Cruzamos las heladas montañas de la orilla del mundo. Su gente está muriendo. Cada día paso tumbas o cuerpos dejados junto al débil rastro. Yo me he debilitado, pero ya estoy cerca. Mi montura murió. La yegua que había estado a mi lado desde los ataques a los búlgaros. La sacrifiqué y llevo su carne en mi espalda. Pero estoy tan cerca. Puedo escucharlos cantar del otro lado de la montaña. Un sonido alegre en el viento. El profeta morirá esta semana. Y yo volveré triunfante a la orden de la Trinidad. Solo un día más y lo habré alcanzado. Bueno. Ruso. Aumentamos el nivel de lenguaje ruso. Acá hay otro, ¿no? No es el mismo. Avisamos a los habitantes de la ciudad del valle de nuestro ataque al amanecer, pero nuestro avance será por detrás del Karash al salir la luna. Los prisioneros de las batallas en Occidente serán los escudos de nuestra avanzada. Pocos sobrevivieron al largo viaje por las montañas, pero los que lo hicieron servirán a la horda. La ciudad brilla como un regalo sin abrir. Tomaremos lo que nos pertenece y marcharemos a nuestros hogares con el botín. Bueno, mongol. Y a ver, acá por acá ya no tenemos más nada. Bueno, sí, hay muchas cosas. Por acá tenemos 2 reliquias, pero no podemos entrar. Nos faltarían 2 reliquias y los alijos de moneda. Pero de momento... De momento nos vamos a ir de este lugar porque nos faltarían herramientas.
A ver que tenemos 2 puntos de habilidad superviviente. Superviviente. Fabricación rápida. Fabricación más rápida en la carrera de objetos que se pueden lanzar y munición. 10 ligeros. Y acá que me pide. Domina 5 habilidades más en cualquier categoría para desbloquear este nivel de habilidad. Combatiente habilidoso. Los enemigos eliminados o noqueados con objetos arrojadizos fabricados otorgan más experiencia. Bueno. Y esta es interesante. Pero la fabricación rápida. Y inventario. Equipamiento. ¿Qué podemos fabricar? Aljaba de cazador. Aumenta la capacidad de carga de todos los tipos de flechas. Bolsa para munición y bolsa para munición de fusil. Vamos a ponerle más flechas, ¿no? Listo. Armas. Mejoras disponibles. Filo pulido. Un borde afilado permite que la cuchilla se deslice con mayor profundidad en las grietas, lo que mejora la palanca y permite forzar más rápido. Bueno. Ahora vamos a hacer las flechas. Tenemos hasta 35. Ahora nos faltaría madera. Viaje rápido. Y está por acá la misión. Vamos a ver cómo venimos. 66% de Siria. Acá tenemos 11% completado porque... Resumen de la región. Nos faltan muchas cositas acá. Cima de la montaña 100%. Y acá 11%. Bueno, será el 11% de ese completado. Sería del... Calculo que del modo historia, ¿no? Acá hay, en las instalaciones soviéticas hay mucho por hacer, ¿no? Bueno, resumen de la región. Hay tumbas, misiones. A ver, espera. Poneme toda la información. Tumbas 3. Misiones. Desafíos completados. Baúles. Tesoros de criptas. Reliquias 18. Documentos 26. Murales 12. Alijos de supervivencia 21. Y alijos de moneda 9. Creo que esta... lo que sería la base soviética va a ser la más larga, ¿no? O podría ser. Acá tenemos este icono como que no es muy bueno que digamos. Un animal. Acá serían los lobos, a los ciervos, pero este debe ser un tigre o algo. Pero en el momento lo vamos a seguir dejando por acá, gente. Así que como ya saben, siempre les digo like si les gustó, dislike si no les gustó, en los comentarios lo que quieran. Si no están suscritos, se suscriben, activen la campanita para cuando subamos un nuevo contenido les llegue la notificación y lo vean en el momento que se publica. Sin más nada que decir, se cuidan.